Bienvenidos a No mires atrás. A veces, la oscuridad se cuela en los rincones más íntimos de nuestra vida. Marta siempre había sido escéptica respecto a las historias de fantasmas, hasta que un día, mientras limpiaba su piso, encontró un viejo espejo en el trastero. Decidió colgarlo en su habitación, creyendo que le daría un aire vintage a su hogar. Sin embargo, algo en él no encajaba. Cada vez que pasaba cerca, sentía una extraña incomodidad, como si alguien la estuviese observando. Una noche, despertó de un sueño profundo y, en la penumbra, vio una sombra moverse detrás de ella en el reflejo del espejo. Se giró rápidamente, pero no había nada. Convenció a sí misma de que era solo su imaginación. Pero las noches siguientes, la sombra se hizo más clara, más definida. Era la figura de una mujer con el rostro pálido y ojos vacíos. Marta, aterrorizada, decidió investigar la historia del espejo. Descubrió que pertenecía a una familia que había vivido en su piso hace varias décadas. La historia contaba que la mujer había desaparecido misteriosamente y nunca se había encontrado su cuerpo. Con cada consulta, un escalofrío recorría su espalda. Una noche, decidiendo enfrentarse a su miedo, se quedó despierta, mirando el espejo. A medida que las horas pasaban, la sombra apareció de nuevo, esta vez sonriendo. Con un gesto lento y premeditado, la mujer le susurró: «¿Por qué no me dejas salir?». Marta, paralizada por el terror, comprendió que no era solo un reflejo, sino algo mucho más oscuro y antiguo. Se dio cuenta de que la mujer había estado atrapada en el espejo durante años. Y ahora, ella era la única con poder para liberarla. ¿Se atrevería a hacerlo? La decisión final estaba en sus manos. La gran ciudad siempre había tenido su parte de abandonos. El antiguo hospital de San Juan era una de esas estructuras olvidadas, que parecía tener vida propia. Los chavales del barrio hablaban de él como un lugar maldito, un sitio donde los ecos de las almas perdidas aún resonaban entre sus pasillos vacíos. Un día, David, un joven amante del misterio, decidió que era hora de comprobarlo por sí mismo. Con su móvil en mano, se dirigió al hospital al caer la noche. Al entrar, una oleada de frío le recorrió la piel. Las luces intermitentes apenas iluminaban el camino, y el silencio era aterrador. Con cada paso que daba, escuchaba el crujir de las baldosas bajo sus pies. Se sintió como un intruso en un mundo donde el tiempo se había detenido. Cuando llegó a la sala de urgencias, su corazón latía con fuerza. Allí, entre las sombras, comenzó a oír un murmullo. Eran voces, indistintas al principio, pero luego se convirtieron en gritos desgarradores. David, impulsado por la curiosidad, siguió el sonido hasta llegar a una habitación en el fondo del pasillo. Abrió la puerta y la oscuridad lo envolvió de inmediato. Allí, en la penumbra, pudo ver un viejo monitor de ECG que parpadeaba. Las alarmas sonaban, pero él sabía que el hospital había estado cerrado durante años. Nadie estaba allí. De repente, las voces comenzaron a aclararse. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor podía ver figuras etéreas, sus cuerpos agonizando en un sufrimiento eterno. Asustado, trató de retroceder, pero la puerta se cerró de golpe. Las voces se intensificaron, y David sintió que sus propios pulmones se cerraban. El eco de sus gritos no tardó en desaparecer en la oscuridad. La última imagen que tuvo fue la de sus propias manos, intentando abrir la puerta mientras las sombras se acercaban, repitiendo una y otra vez: «¡Ayúdanos!». Nadie supo jamás qué le ocurrió esa noche, pero a menudo, quienes se atreven a entrar en el viejo hospital dicen oír su eco entre susurros helados. Sergio nunca había creído en leyendas urbanas. Sin embargo,
todo cambió una tarde de invierno, cuando decidió hacer una excursión por el bosque cercano a su pueblo. Aquella zona era famosa por un misterio antiguo. Se decía que al caer la noche, una luz brillante guiaba a los perdidos hacia un destino incierto. Los lugareños advertían a los visitantes que nunca siguieran la luz, pero su curiosidad pudo más. Al principio, todo era sereno. El canto de los pájaros y el ruido de las hojas bajo sus pies creaban una atmósfera tranquila. Pero a medida que la tarde se convertía en noche, un silencio inquietante se instaló en el aire. De repente, a lo lejos, vio un destello. Era una luz parpadeante que parecía danzar entre los árboles. Sin pensarlo, comenzó a seguirla, sintiendo que su corazón latía con emoción. A medida que avanzaba, la luz se alejaba, desvaneciéndose cada vez que creía estar cerca. Sin embargo, la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. En ese instante, se dio cuenta de que había perdido el rumbo. Su móvil no tenía señal, y la luz seguía guiándolo. Siguió caminando, pero la luz parecía burlarse de él, llevándolo más y más profundo en el bosque. Finalmente, se detuvo, exhausto y aterrado. La luz se había apagado por completo, y el silencio era opresivo. Sin embargo, en la oscuridad, sintió como si algo lo observase. Una risa distante rompió el silencio, una risa que no pertenecía a un ser humano. En ese momento, comprendió que la luz no era un salvavidas, sino un cebo. Al tratar de orientarse de nuevo, se encontró rodeado por sombras que se movían, danzando al son de su terror. Nunca regresó a casa, y aquellos que caminan por el bosque, algunos dicen que pueden escuchar su eco llamando a la luz, que nunca debería haber seguido. En un pequeño pueblo de la costa, había rumores sobre una antigua casa que todos evitaban. Se decía que estaba maldita, que aquellos que se atrevieran a acercarse oirían el susurro del viento contándoles secretos oscuros. Clara, una joven valiente, decidió que no temía las leyendas y se aventuró una noche hacia la casa, armada solo con su linterna. Cuando llegó, la puerta crujió al abrirse, como si la casa la estuviese invitando a entrar. Las paredes estaban cubiertas de polvo y el aire olía a moho. Sin embargo, lo que más la inquietó fue el silencio. Un silencio que parecía estar vivo. Comenzó a escuchar un leve murmullo, como si el viento hablara directamente a ella. «Te estoy esperando», decía la voz, casi un susurro. Clara, atraída por la misteriosa llamada, se aventuró más adentro. Cada habitación parecía contar una historia de tristeza y desamor. Mientras exploraba, las voces se hacían más intensas. «No te vayas, quédate con nosotros». Se sentía como si las almas atrapadas intentaran comunicarse con ella. Cada vez que intentaba salir, las puertas se cerraban con un golpe. La casa parecía cobrar vida, atrayéndola hacia el corazón de su oscuridad. Desesperada, Clara intentó encontrar la salida, pero las voces se tornaron en gritos. «Eres una más, nunca podrás escapar». En ese preciso momento, comprendió que las almas no deseaban liberarse, sino llevarla a su infierno personal. La noche terminó, y el pueblo despertó sin saber que Clara se había convertido en parte de la leyenda, una entre susurros en la brisa, atrapada para siempre en la casa, que nunca dejaba ir a sus visitantes. Era un día cualquiera, cuando Javier recibió un mensaje extraño en su móvil. Era de un número desconocido, pero la foto de perfil mostraba a un viejo amigo, Carlos, que había desaparecido hace años. El mensaje decía: «Estoy cerca, ven a buscarme». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba la noche de la desaparición. Un grupo de amigos se aventuraron a un viejo faro en la costa, donde no regresaron jamás. Todos pensaron que era una leyenda, una historia de terror para asustar a los más jóvenes.
Impulsado por la confusión y el deseo de saber la verdad, Javier decidió ir al faro. Cuando llegó, el lugar era tan desolador como lo recordaba. Las olas rompían contra las rocas y el viento aullaba como si llorara por aquellos que habían estado allí. Al entrar, sintió una extraña energía en el aire. Todo estaba en silencio, pero la oscuridad parecía palpitar. De repente, su móvil vibró. Era otro mensaje. Sigue el ruido, estoy dentro. Con el corazón en la garganta, Javier siguió el sonido, que parecía venir del piso superior. Ascendió por las escaleras, y al llegar a la cima, vio una sombra en una de las ventanas, iluminada por la luz de la luna. Era Carlos, pero no se veía como lo recordaba. Su aspecto era etéreo, como si estuviera atrapado entre dos mundos. ¿Por qué no viniste antes?, le preguntó Carlos, su voz resonando con eco. Javier sintió un fuerte impulso de acercarse, pero algo en su mirada le hizo dudar. No soy quien crees, Javier. ¿Te atreverías a cruzar la línea para reunirte con nosotros? En ese instante, Javier comprendió la verdad. No eran los amigos los que habían desaparecido, sino que él estaba a punto de unirse a ellos. Sin otra opción, la puerta del faro se cerró de golpe, y Javier nunca más fue visto. Desde entonces, se dice que su eco se escucha en las noches de tormenta, llamando a otros a su destino trágico. Bienvenidos a No Mires Atrás. Todo comenzó una tarde en un pequeño pueblo, donde Ana, una joven de 23 años, decidió hacer una limpieza profunda en su piso antiguo. Mientras sacaba el polvo, se encontró con un espejo cubierto de telarañas. Al acercarse, sintió que algo la observaba. Al mirarse en el reflejo, vio una sombra detrás de ella, pero cuando giró, no había nadie. Fue solo el principio. Esa noche, Ana no pudo dormir, y cada vez que cerraba los ojos, sentía esa presencia detrás de ella. La sombra aparecía en el espejo, cada vez más cerca. Al día siguiente, consultó a una anciana del pueblo, quien le reveló que el espejo había pertenecido a una mujer que nunca dejó su hogar. Esa noche, decidió deshacerse